¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar mucho de literatura. Enseguida nos vamos a entrevistar a Laura Ferrero, que saben que ha estado en Vigo durante estos días presentando su libro Los astronautas. Bueno, ya tenía que regresar a Madrid, así que hemos grabado con ella una entrevista, pero antes otra en directo para hablar de otro libro maravilloso que nos lleva al Madrid del siglo de oro, que es este Libelo de sangre de Sandra Aza, que nos puede saludar ya al otro lado del televisor. Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes. Un Una, saludo a todos los espectadores. Una de las primeras cosas que todos vemos de los libros son las portadas y los títulos, por supuesto. Yo, que soy un poquito así, siempre veo antes de empezar a leerlo, cuando no conozco al autor o a la autora, sobre todo, son los agradecimientos por un lado, porque me parece una manera de conocer más directamente a esa persona que vas a entrevistar, y después la biografía de la persona, ¿no? A qué se dedica esta persona, además de ser escritora, porque normalmente casi todos los escritores tienen, por desgracia, que tener otro empleo. Y yo pensé, claro, abogada, por eso Libelo de sangre, tenía lógica. Sí, bueno, es que la verdad es que los libelos de sangre son acusaciones falsas, ¿no? Que culpaban a los judíos de secuestrar niños cristianos para sacrificarlos. Y entonces, aunque eran acusaciones falsas, esto desgraciadamente culminaba en procesos judiciales cuya jurisdicción competía a la Santa Inquisición. Entonces, bueno, pues en torno a todo esto es que gira esta novela, Libelo de sangre. Bueno, en torno a todo esto y mucho más, porque efectivamente ese es un punto de partida, pero es una novela donde no dejan de pasar cosas. Sí, bueno, claro, hay la trama inicial, la trama, digamos, principal es la Inquisición, los avatares bueno, pues de los protagonistas, ¿no? De Sebastián Castro, de Margarita, de Alonso, que son los protagonistas, pero después alrededor, pues hay un montón de tramas, unas secundarias, otras más importantes, otras que pueden cobrar importancia en el futuro, es decir, hay todo como un paño argumental, ¿no? Que es un puzzle formado por muchas piececitas y en el medio está la trama principal. Y entonces esto es lo que le da pues mucho movimiento a la novela, porque la verdad es que, a ver, es mi hijo, que voy a decir de mi hijo, ¿no? ¿Dónde tiene mi hijo lo feo que yo no lo veo? Pero creo que es una novela que va a tener en un eye al lector desde el principio hasta el final, precisamente por eso que dices, ¿no? Por la trama principal y todas las que hay alrededor que al final se enhebran con esa trama principal y forman un todo, ¿no? Sandra, ahora seguimos por ahí, pero antes, con respecto a tu hijo, es que además es tu primogénito y tremendo parto, ¿no? Sí, Qué el, bien ha el del salido. elefante, total. Sí, es el parto del elefante. Este ha durado un poquito, ha, ha durado bastante. Y sí, curiosamente, fíjate que el primer capítulo se titula El parto. Oye, que no lo hice a propósito, simplemente me surgió, ¿no? Que se titulase así, pero la verdad es que sí, era una historia, yo creo que yo estaba embarazada de esta historia, fue creciendo dentro de mí y un buen día empezaron las contracciones y nada, empecé a alumbrarla, ¿no? Y bueno, han sido 6 años casi de parto, ya no está mal. En ese proceso no solamente ha sido de escritura y de edición, sino de crear a grandes personajes, porque tú hablabas ahora, Sandra, de la trama, las subtramas y todos esos movimientos de cámara, porque es un lenguaje además como muy cinematográfico que nos va llevando por diferentes escenas de un Madrid muy decadente en comparación al Madrid que conocemos ahora, pero es que esas subtramas también nos permiten ir conociendo pequeños grandes personajes que nos plantas pues en medio de la novela también, porque esta novela no solamente va de los protagonistas a los que mencionabas, no solamente va de Alonso, sino de algunas pequeñas grandes personas con las que se va encontrando a lo largo de este libro. Sí, bueno, además hay en concreto 4 personajes que para mí son personajes secundarios, pero para mí son de los más entrañables que están dedicados a Galicia. Son 4 personajes gallegos, Saturnina y Gregorio, un matrimonio, y Sí. luego tenemos
a Teodora y Bieito, ¿no? Que son 4 personajes. Yo tengo una adoración especial por Galicia y por los gallegos y quería hacerles mi personal tributo, ¿no? Entre otras cosas, porque había muchos gallegos en el Madrid de la época. Saturnina es una lavandeira. Es una lavandera que lavaba ropa en el Manzanares, de las muchísimas que había en la época. Había muchas lavanderas en la época y la mayoría eran gallegas. Y luego también, bueno, pues Teodora y Bieito son un matrimonio que trabaja en la casa de los protagonistas. Y bueno, pues también hay escenas con esa terminología tan bonita que es la gallega. Pues bueno, que me acerco un poquito, evidentemente no está en gallego, ¿no? Pero bueno, tiene esas expresiones vuestras que tan especial los hacen, ¿no? Sandra, ahí iba yo y ya está la autora de nuevo haciéndome spoiler de mi propia entrevista. Quería enfilarme hacia Ay, estos lo personajes, siento. pero sobre todo, no solo por el libro, sino por conocer cuál es precisamente tu relación con Galicia para haber incluido a estos pequeños, grandes personajes aquí en medio de la novela. Pues no, no tengo familia en Galicia ni tengo, o sea, no tengo una vinculación familiar, pero es esto que tienes un cariño especial a Galicia. Yo hace un tiempo, bueno, visité Galicia y quedé absolutamente enamorada, pero del lugar y de la gente y del idioma y del acento. Me parece realmente dulce y bueno, yo es que me quedo hechizada escuchando a los gallegos, sobre todo hablando en su lengua, me gusta muchísimo. Y como tenía esa pasión especial, ¿no? Por los gallegos y además la época me lo daba porque en Madrid había muchos gallegos y muchas gallegas, pues bueno, pues me pareció el lugar y el momento ideal para rendir ese homenaje a, bueno, un viaje que para mí a Galicia fue muy especial. Bueno, sigue habiendo, ¿eh? Tú sabes eso que dicen que vive hasta un gallego en la luna. En todo caso, tú antes de dedicarte a la escritura, o por lo menos antes de publicar este libro, trabajaste durante años en un despacho de abogados. ¿En qué momento decides que lo tuyo es la literatura y que lo vas a intentar, que te vas a coger un tiempo para realmente sentarte y publicar de verdad? Bueno, en un momento, yo la verdad es que lo pensé mucho y al mismo tiempo no lo pensé nada, porque la verdad es que si piensas demasiado algo tan trascendental, terminas por no hacerlo. Entonces le estuve dando muchas vueltas, pero cuantas más vueltas le daba, menos me atraía la idea de dejar la abogacía para embarcarme en una aventura que yo ya me imaginaba bastante monumental, pero que no ha sido bastante más de lo que yo me imaginaba y ya me imaginaba mucho, ¿no? Entonces, al final, después de tanto pensarlo, cuando lo hice, fue probablemente cuando menos lo pensé. Directamente me lancé al vacío y previamente no tenía red, pero bueno, la construí porque lo que hice fue, claro, yo no podía dejar de trabajar y ala, me voy a poner a escribir. Esto no podía, o sea, a mí las facturas me seguían llegando. Entonces, bueno, lo que hice fue sacarme una oposición y entonces ahí ya con un horario más estructurado, porque la abogacía no tiene horarios, requiere una dedicación absoluta y lo mismo pasa con la literatura, ni tiene horarios y también requiere mucho tiempo y dedicación. Yo era incapaz de compaginarlo, entonces al final pues me saqué la oposición y ya con ese horario más estructurado ya pude bueno, empezar a teclear, ¿no? Di que sí, porque estudiar para una oposición no lleva tiempo. No, no, nada. Además, es que desde que aprobé hasta que me puse a escribir pasó un tiempo, porque claro, una oposición requiere enclaustramiento absoluto, clausura. Entonces dije, es que después de pasar esto, ahora volverme a enclaustrar para escribir, yo necesito desintoxicarme. Y esto es lo que hice, ¿no? Pasó otro tiempito hasta que yo, bueno, me habitué a mi nuevo trabajo, a mi nueva vida, quise disfrutar un poquito de ese tiempo libre, de salir un poco antes de volver a meterme en la habitación del pánico, ¿no? porque, porque la verdad es que en esta habitación donde estoy hablando con vosotros,
bueno, pues he pasado y paso muchísimas horas, muchas. Sandra, me imagino Quizá que demasiadas. me imagino que también habrás visitado entre muchos archivos, porque algo de lo que no hemos hablado, pero que sí se ve por la ambientación de este libro, es que por detrás también hay un importante trabajo de documentación. Sí, hay mucha documentación. A mí lo que me pasó es que yo no quería limitarme a contar una historia. Yo lo que quería era meter al lector en la historia. Es decir, que el lector se sienta delante de la Inquisición, que se sienta allí en la inclusa. Que vea la ronda del pan y el huevo, que se encuentren los mentideros de la villa, que se cruce a poder ser por esos literatos, ¿no? Los grandes genios que iban por las calles de Madrid, Góngora, Quevedo, Lope de Vega, que vaya, que pasee por las calles, que conozca a los personajes, que vibre con ellos y que sufra con ellos también y que ría con ellos. Yo quería meter en la historia al lector y para eso necesitaba una documentación exhaustiva porque para meter al lector en la historia primero me tenía que meter yo, es decir, yo me tenía que ir allí para después tender la mano y traerme al lector conmigo, ¿no? Y eso es ese era mi objetivo y para eso tuve que documentarme mucho y además fue un poquito un baño de humildad, porque yo empecé creyéndome que lo sabía todo sobre Madrid y que, bueno, pues yo estoy perfectamente capacitada para escribir la novela. Y cuando me enfrenté a la página en blanco, vi que cada capítulo me ponía un reto, ¿no? Ya desde el primer capítulo fue la descripción de la casa de un pobre. Y yo sabía mucho sobre Madrid, bueno, las calles, los lugares, los mapas, la historia, pero ¿cómo era la casa de un pobre? Ahí es cuando, ese fue el primer reto y el primer baño de humildad, que he tenido unos cuantos, con respecto a este libro, me ha dado unos cuantos baños de humildad. Y ahí fue cuando empecé a pensar, vamos a ver, si yo tengo que describir la casa de un pobre, ¿cómo es su suelo? ¿Es de tierra, es de barro, tiene madera, tiene piedra? ¿Cómo es el techo? ¿Eso tiene ventanas? ¿Cómo son de grandes las ventanas? Si son muy pequeñas, ¿por qué? ¿Tiene cristal o tiene un papel encerado la ventana? ¿Hay cortinas? ¿Hay mesas? ¿Los vasos cómo son? ¿Son de cristal o el cristal era muy lujoso para la época? ¿Hay espejos? ¿Hay tenedores? ¿Cuántas habitaciones tenía una casa? Cuando ya te metes en lo que es el pequeño, ese desmenuzamiento de la sociedad, tú puedes conocer la sociedad, pero en una novela la tienes que desmenuzar. Y para eso es cuando te tienes que meter hasta el corazón de la ciudad, para conocer esos pequeños detalles que no están en los grandes tratados de historia. Pues ahí hasta las tripas del Madrid en el siglo de oro nos mete Sandra Aza en este libro, además en medio de intrigas, de amor, de amistad y de muchas intrahistorias que se van sucediendo, pero que mejor eso lo descubran ustedes. Este libelo de sangre lo publica la editorial Planeta. Sandra, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer y un privilegio enorme, ¿no? con Galicia. Muchísimas gracias. Cuando vuelvas a Galicia, a ver si hacemos una presencial ya con el siguiente libro, que sé que está en proceso y por eso ya no te lo pregunto. Sí, está ahí, está cociéndose a fuego lento. Un besito. Muchísimas gracias. Bico Un beso enorme. grande. Hasta luego. Nosotros nos vamos, si les parece, pues a buscar uno de los lugares maravillosos que tenemos en Galicia. Nos vamos a ir a dar un paseo por el Lagares y enseguida pues vemos esa entrevista que hemos grabado durante esta semana y con ella nos despedimos. El paseo de Lagares sigue creciendo con unas obras que se suman a los kilómetros ya recuperados y que abarcan en esta ocasión 3,3 kilómetros de río. Que conectan ya con una parte que nos queda, que es una parte más escabrosa en términos de geología y en términos de trazado del río, pero que más adelante recuperaremos también. Por tanto, una obra de la que estamos muy orgullosos, porque el río Lagares es una zona medioambiental y verde que va metiéndose en el conjunto de la ciudad. La obra incluye, como se ha hecho ya en otros tramos, iluminación medioambientalmente respetuosa, paseo a ambos lados y un puente, además de una importante inversión municipal. Tiene un coste total de 1.200.000 euros, 785.000 de expropiaciones y un total de 785.000 en licitación
El Lagares mide 17 kilómetros desde Peinador a Samil y es un importante pulmón medioambiental para Vigo. El concello ha rehabilitado, recuperado ya la mayoría de su trazado, incluida una cascada que se ha generado recuperando una antigua conducción de agua y que este viernes visitaba el alcalde. Hoy queremos volver a hablar de literatura y de este libro en concreto, Los astronautas, de Laura Ferrero, que una vez más ha llenado en el Club Faro. Laura, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo estás? Un libro donde nos hablas en gran parte de tu vida, de la familia. Tenía yo señalado una página, ahora va a ser difícil encontrarla. No es el inicio del libro, pero casi. Yo tenía una familia, pero nadie me lo contó. Casi yo ahí resumo argumento. Bueno, yo creo que si tuviéramos que resumir, ¿no?, Los astronautas en una frase sería esa. Yo claro que tenía una familia, lo que pasa es que nunca había visto una foto de esa familia, que es la familia que formaron mi padre y mi madre, que nada, solo me tuvieron a mí, lo que pasa es que se separaron cuando yo tenía 1 año y medio, entonces ellos formaron sus respectivas familias y yo me pasé pues toda la vida pues pivotando entre unos y otros, y para mí mis familias eran pues la familia de mi madre y la familia de mi padre, pero claro, yo hace 5 años vi por primera vez una foto en la que salía con mi madre y con mi padre, y pensé, ¿por qué yo que llevo toda la vida escribiendo sobre vínculos, relaciones y familias, nunca he escrito sobre la mía, ¿no? Entonces de ahí sale, bueno, es el punto de partida de Los astronautas. Una situación que podría ser normal, habitual y muy normalizada a día de hoy, en septiembre de 2023, pero que en los años 80 no era tan fácil. No, bueno, en el 81 se aprueba la ley del divorcio en España, mis padres se separan en el 86, así que cuando ellos se separaron no había muchos referentes, ¿no? La gente se separaba y era como un tabú. Yo recuerdo los niños separados de hijos de separados de esa época, que al final éramos como un poco una panda de niños tristes, que lo único que contábamos era que teníamos pues más regalos por el cumpleaños, porque era la única ventaja que teníamos frente a la otra situación de los niños que tenían a padre y madre, claro. Laura está mintiendo en esta entrevista, porque yo sé que tú contabas, y lo sé porque lo cuentas en el libro, que tu padre era astronauta. No, ahí yo contaba muchas milongas sobre mi padre, lo que pasa que, o sea, quiero decir, es autobiográfico y también es muy ficticio, quiero decir, hay una mezcla de las dos cosas, y ahí hay una niña, que no soy yo esa niña, que le preguntan, bueno, que cuando tiene 6-7 años le dicen que dibuje a su padre por el Día del Padre, y ella dibuja a un astronauta, claro, no es que su padre no es astronauta, pero su padre no la viene a buscar al cole, entonces ella lo que piensa es, si mi padre vive en Houston, nadie más se va a apiadar de mí, va a decir, mira qué suerte tiene esta niña que su padre es astronauta, no es como, ¿cómo te adueñas tú de la narrativa? Con tu familia alrededor todavía, ¿cómo utilizas la ficción precisamente para que tu realidad, que también explicas en esta novela, no duela? Porque entiendo que ese proceso, aunque lo hagas con retrospectiva, como explicas Claro. también en algún momento, como vista a la Tierra desde el espacio, con esa distancia, pues también puede doler, ¿no? Entiendo que esa niña sufrió también durante ese proceso. Creo que sufrimos todos, yo creo que la escritura autobiográfica es maravillosa, pero a mí me supone un reto y además es muy costoso a todos los niveles. Yo no sé si, bueno, creo que nunca voy a volver a escribir algo tan autobiográfico, que tenga tanta parte, al menos la estructura familiar es autobiográfica. Entonces, pero claro, cuando estás rodeada de gente que son tu familia, que está viva y a la que le tienes de alguna manera que pedir permiso, claro, es un proceso que se complejiza mucho más, ¿no? Entonces, por eso esta novela se llama Los astronautas y no mis padres, porque en realidad lo que hay es como una metáfora para no tener que entrar tan adentro en la realidad, porque eso implica pues molestar, ¿no? O pedir permiso, y no es algo que a mí... Bueno, al final yo creo que la escritura tiene que nacer de la necesidad de acercarse, no del rencor, la venganza, como... Para mí este libro está escrito desde el amor, ¿sabes? Metáforas hay muchas, hay una prosa muy elaborada. Yo no sé si ustedes han leído alguno de sus libros, pero en esto sí que hay un hilo conductor real en todas tus novelas y sobre todo esas pequeñas historias llenas de sabiduría que nos vas metiendo entre capítulo y capítulo. Al final yo creo que más que una novela esto es una constelación, o sea, igual es un término como que suena así como muy pomposo, pero que es verdad que está como lleno de textos como fragmentarios. Hay un texto pues en primera persona, que es el que más o menos hila la novela, pero después hay, pues yo qué sé, divagaciones, reflexiones, historias que me cuentan, y yo creo que eso todo pues conforma como una especie de constelación mediante la que yo me acerco a mi familia. Muchas de ellas además relacionadas, no sé si con los astronautas o sí con el espacio, como la historia de Laika, ¿no? Que nos has acercado a todos a una realidad de la que tampoco éramos muy conscientes. Por ejemplo...
A mí es que las metáforas del espacio, bueno, a mí me interesaba mucho el tema del espacio cuando era una niña, pero además, sobre todo me interesaba ya no cuando se iban esos hombres y mujeres tan lejos, ¿no? Sino cuando regresaban. Pensaba, ¿qué haces cuando regresas de la luna a tu casa? ¿Qué haces? Llegas, te haces la cena, te sientas en el sofá, todo sigue igual. ¿Puedes compartir esa experiencia que te ha llevado tan lejos? ¿Cómo se comparte? ¿O te encierra eso en la soledad? Porque en realidad no puedes compartirlo. Hay una cosa que hacemos mucho en radio, que es leer parte de novelas para un poco mostrar al oyente de qué va el libro, cómo va. Yo en tele no soy tan partidaria de hacer esto porque prima la imagen, sin embargo sí que he elegido otra página de este libro, que es la 189, porque cuando yo planteaba la entrevista y decía, tenemos que preguntar, por supuesto, cómo surge el libro, por qué surge el libro, cuáles son los motivos. Parte nos lo ha contado, pero yo creo que parte está también en la página 189, en la que dice: la pregunta, persistente, rotunda, casi agónica, me alcanza en ocasiones cuando estoy a punto de quedarme dormida. ¿Cómo puedo yo, que nunca he sabido lo que es una familia, que la tuve pero desapareció y la memoria de los vivos me la robó, tener una mía, una familia propia? Bueno, yo creo que todos al final necesitamos mirar atrás para comprendernos, ¿no? No es que uno tenga que detenerse, que quedarse detenido en el pasado, pero sí eso nos explica. Y de alguna manera muchas justificaciones que no entendemos en el presente, ni siquiera cuando nos proyectamos en el futuro, proceden de ese lugar que ya no podemos cambiar, que se llama el pasado. Así que de alguna manera a mí me sirve haber entendido la familia para mirar yo ahora hacia adelante. Laura, te cogemos en Vigo, pero estás a punto de irte a Santiago. Sigues con una promo de un libro que ya hace pues unos meses. 6 meses, sí. Que ha salido. El éxito en lectores está siendo evidente a través del feedback que tú tienes y que yo he visto en redes sociales. Has tenido críticas maravillosas y aún así sigues de promo. ¿Cómo lo llevas? A mí me parece maravilloso, ¿no? Yo creo que es un momento como de estar muy agradecido a la gente por cómo recibe el libro y por eso, por tener la oportunidad de charlar sobre los astronautas. Y de promo en promo, porque Un amor se va a estrenar en cines en noviembre. Estuvo en San Sebastián, ahí mano a mano con Isabel Coixet. Cuéntame cómo va este proyecto. Bueno, nos vamos ahora a San Sebastián y el 10 de noviembre se estrena y tengo muchas ganas. La verdad, yo nunca había hecho la adaptación de un libro, así que, bueno, la he hecho con Isabel, quiero decir que he colaborado, pero vaya, que ha sido como un proceso súper bonito. Pero te das cuenta hasta qué punto la he hecho con Isabel, Hablamos de Coixet, que tampoco bueno, hablamos de ninguna otra Isabel. No, pero sí, que ha sido como un proyecto en el que ella me invitó a estar y la verdad que ha sido como... Claro, y hace unos años, ¿no? Para mí ha sido como, es bonito también ver cómo se levanta una película, ¿no? Desde cero hasta ahora que vamos a estar en el Festival de San Sebastián. ¿Eres habitual también en la radio? ¿Cuáles son los próximos proyectos? Pues no lo sé, la verdad. O sea, sigo de momento con todos los proyectos que tenía antes y ahora mismo, pues, el tema de escribir, estoy como tomándome un tiempo para ver qué es lo que quiero escribir próximamente. ¿Sabes? No tengo ninguna prisa. De momento estoy más con guiones ahora y, bueno, ya tengo ideas, pero ya irán saliendo. Pues nosotros te iremos siguiendo y esperamos tenerte próximamente, pronto, en Vigo. Laura Ferrero, Los astronautas, lo diré bien, Alfaguara en sus librerías. Laura, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti.